Hola, muy buenas a todos. En este vídeo vamos a ver un resumen de una trilogía que me he leído hace poquito, que es sobre la evolución del ser humano y de por qué actualmente tenemos las enfermedades que solemos tener y padecer y lo tenemos directamente arraigado en nuestros genes. Esta trilogía consta de 3 libros que escribió José Enrique Campillo Álvarez y uno de ellos se llama El mono obeso, otro es La cadera de Eva y El mono estresado. Voy a hacer un pequeño resumen de los aspectos más importantes que considero que son más relevantes de estos 3 libros y que tienen que ver también bastante con muchas enfermedades, como digo, que tenemos actualmente y el por qué debemos realizar actividad física y deporte y una alimentación más variada y más sana. Pues bien, tanto a nivel bíblico como científico, fue un hueso el que marcó la diferencia en por qué nosotros estamos ahora mismo aquí y por qué somos como somos. En la Biblia se dice que fue la costilla de Adán, y la ciencia dice que fue más bien la cadera de Eva. Muy importante, por ello, el papel de la mujer en este caso, puesto que los cambios que se produjeron en la cadera de las hembras, sobre todo de nuestra Eva, en este caso, propició que pudiésemos nacer como un ser que aún no se había desarrollado. Nacemos con un 20-25% de nuestro desarrollo cerebral, y es que si nosotros naciéramos como el resto de homínidos o el resto de animales que nacen prácticamente ya desarrollados y por ello se pueden valer por sí mismos prácticamente, que nada más nacen ya están corriendo, pues no cabríamos por la cadera de la hembra, puesto que la cabeza, el cráneo de un bebé con el cerebro desarrollado sería demasiado grande. Además duplicaríamos el tiempo que estaríamos para gestarlo, es decir, estaríamos unos 18 meses. En cuanto a otros aspectos clave de este cambio en la cadera, también nos permitió la bipedestación, y otros aspectos importantes fueron, por ejemplo, el hallazgo del manejo del fuego, puesto que hizo que se pudiera reducir el tracto digestivo, puesto que ya los alimentos estaban un poco más procesados y estaban más digeridos, digamos, y entonces prescindimos de aparato digestivo. Y esto además nos hizo desarrollar muchísimo más nuestro cerebro, aparte de por la habilidad de las manos, que también al tenerlas libres nos permitió desarrollarlo más. También un conjunto de cosas casuales, como por ejemplo estar comiendo fruta en una zona, tirar las semillas y al tiempo ver que esas semillas de ahí han brotado cosas y empiezan a pensar y empiezan a decir, bueno, si planto esta semilla aquí me puede salir una planta. Y entonces de ahí poco a poco fuimos cultivando, nos fuimos haciendo un poco más sedentarios y no tan nómadas. Pero hay un aspecto importante que se suele creer, y es que el hombre este de Cro-Magnon o de las cavernas era un gran cazador, y los hallazgos científicos están viendo que no era un gran cazador. Más bien iba en grupos con otros hombres a buscar carroña y lo que pillaban pues se lo llevaban para casa, porque era un sitio un planeta Tierra bastante peligrosa en ese instante. Teníamos animales bastante que ahora mismo están extinguidos, que eran bastante peligrosos, y salir a cazar la verdad que no era la mejor idea, era mejor buscar carroña. Y la mujer, otro aspecto importante que tiene aquí es que se quedaba en los alrededores buscando fruta, o bien buscando peces en los ríos, y también contribuía en la forma de alimentación de la familia. Además, todo esto hacía que su dieta fuese muy variada, puesto que, claro, tomaban frutas de muchos tipos, de lo que iban encontrando, peces de todas clases. No es como hoy que nos ceñimos a un tipo de carne, a un tipo de verdura y siempre comemos lo mismo, lechuga, lechuga, lechuga. O pescado, pues me gusta la sedilla y solamente como sedilla. No, era bastante más variado. Entonces podemos decir que incluso, pese a las penurias que pasaban, estaban hasta mejor alimentados que nosotros. Realmente, tenían bastante más variedad. Por otro lado, somos los hijos del hambre, y según la ciencia esto es por lo que hoy tenemos muchas enfermedades cardiovasculares, de obesidad, hipertensión. ¿Y por qué somos los hijos del hambre? Pues bien, hubo unas épocas en las que hubo bastantes glaciaciones, y esto restringió bastante el hecho de que los herbívoros, o sea, de que las plantas pudiesen desarrollarse, y aparte que los herbívoros pudiesen alimentarse, con lo cual hubo bastante escasez de alimentos. Esto hizo que el ser humano, el Homo sapiens, en ese momento, tuviese que ir desarrollándose, pasando bastantes penurias. Y bueno, los pocos que iban sobreviviendo era porque tenían unas mutaciones genéticas en las cuales tenían un fenotipo ahorrador. Y este fenotipo ahorrador es el que les permitía
pasar bastantes periodos prolongados sin comer. Es lo que hoy en día muchas personas tienen, y como hoy sí que tenemos acceso a la comida de forma muy sencilla y no tenemos además que hacer actividad para coger dicha comida, pues tenemos personas con mucha obesidad, mucha hipertensión, diabetes y muchísimo tipo de cosas que antiguamente no nos permitieron incluso sobrevivir. Es decir, que era una adaptación lo que hoy nos está provocando enfermedades. Por otro lado, enfermedades como la bulimia o la anorexia en su momento también tuvieron su cabida y son realmente también vestigios de esa época, puesto que pasaban muchísima hambre y claro, perdían bastante peso las hembras, y las hembras que sobrevivían llegaron a desarrollar un tipo de autosugestión en la cual se veían delgadas pero se veían bien. Y ese hecho de encontrarse bien cuando estaban delgadas era para poder seguir cazando, estar motivadas en la vida y no venirse abajo, puesto que si se veían delgadas y no atraían a los machos, pues realmente la cosa no iba a acabar bastante bien para ellas. Es por eso que hoy tenemos algunos vestigios de que hay personas que conforme más delgadas se ven bien. Dice, es que tienen problemas psicológicos. Claro, son problemas psicológicos, pero también es que lo desarrollan sus propios genes muchas veces. Así que bueno, eso es uno de los vestigios y me parecía importante comentarlo, que la verdad es que yo no lo sabía hasta que no lo leí. Por otro lado, otro aspecto de esta variación en la cadera de Eva fue que ha propiciado que el ser humano sea el único homínido y el único ser que mientras procrea puede besarse, puede acariciarse, y esto hizo que se fomentase muchísimo más los lazos de unión entre los hombres y las mujeres y comenzasen a formarse las primeras parejas. También el hecho de tener unos bebés a medio desarrollar hizo por este lado que los machos tuviesen que ayudar a la hembra a criar esa cría. Y también vemos que surge el papel de la abuela. Existen hembras que ya no son capaces de procrear en otras especies animales, si bien casi nunca se ayudan a la madre a criar a su propia cría. No vamos a ver una vaca que sea la más vieja del rebaño ayudando a su hija a criar a su supuesto nieto, ternero, ¿vale? No lo vamos a ver. Se desentienden totalmente. Pero en el ser humano sí que las abuelas tuvieron un papel muy importante, puesto que fueron unas hembras que ayudaron a sus propias hijas a ayudar al desarrollo de las crías. También ayudaban en cuanto a la recolección de alimentos, a la protección, etc. Esta causa también hizo que aumentase la longevidad tanto en las hembras como en los machos, si bien en las hembras bastante más, pero tenía unas consecuencias, que es que vamos a tener, o tenían también, una vejez bastante precaria. Teníamos una juventud bastante buena en cuanto a salud, pero a partir de cierta edad, sobre todo cuando las mujeres tenían la menopausia, comenzaban la osteoporosis, comenzaban ciertas enfermedades que a día de hoy las siguen teniendo y les producen bastantes problemas. Entonces digamos que el papel de la abuela ahí simplemente era asegurarse de que el 25% de su material genético que estaba aportado en su nieto pues siguiese adelante. No tenemos que olvidar que tanto el hombre como la mujer aportan un 50% del material genético en la cría y que la evolución se ha buscado siempre las mañas para que la especie siempre prospere. Y entonces ha buscado las vías más útiles para que la reproducción se siga llevando a cabo. Por último, para acabar, me gustaría hacer un comentario que el propio autor realiza, y es que el futuro de todas las especies es la extinción. Y además, normalmente cuando en una especie el resto de subespecies similares, como por ejemplo en nuestro caso hubiesen sido el Homo neandertal o el Homo erectus o cualquier otro Homo, lo que sea, ¿vale? Otra especie humana, cuando esas especies también han desaparecido, por norma general significa que nuestra extinción está más cerca. Sin embargo, sí que es cierto que en el ser humano puede que sea la primera vez en la historia de la evolución que pueda haber una excepción, puesto que hasta ahora en la historia de la Tierra no se había conocido que nadie tuviese un desarrollo cerebral y un uso del mismo como en la especie humana. Entonces podría ser que el futuro de la especie humana estuviese en no extinguirse. Pero bueno, esto la verdad que no nos va a tocar a nosotros verlo. Sin más, si te gustan este tipo de vídeos que resuma de algunos libros que me leas que son interesantes, en cuanto a la evolución, psicología o lo que sea,
pues dale tu manita arriba, compártelo, déjame tus dudas si tienes alguna. Y espero que nos sigamos viendo por aquí, suscríbete y un fuerte abrazo.